Vamos a empezar hablando qué es la diabetes. Esta es una enfermedad crónica en la cual el páncreas no produce la insulina necesaria cuando el organismo no la utiliza de manera adecuada, es decir, que puede producirla pero no puede captarla. En este caso vamos a hablar de la diabetes tipo 2, que es la que presenta nuestro paciente, que es cuando se produce la insulina pero no en las cantidades necesarias que el cuerpo requiere para poder trabajar de manera correcta. Insulina es una hormona polipeptídica que lo que hace es controlar los niveles de glucosa en sangre. Esta es producida por las células beta que se encuentran en los islotes del páncreas. Estas células beta lo que hacen es sintetizar y segregar la insulina y lo hacen por medio de la producción de la proinsulina. Esta proinsulina es una molécula que está formada por aminoácidos. Entonces lo que hacen las células beta con esta proinsulina es que la convierten en insulina por una sustracción enzimática de los péptidos C, ¿sí? Y pues lo que hacen es que conectan con las cadenas A y B de los aminoácidos. El factor principal de la diabetes mellitus es una resistencia a la insulina. Entonces las células beta al comienzo sí siguen produciendo de manera correcta la insulina, pero la insulina no es capaz de ejercer correctamente su acción sobre lo que es el músculo, el hígado y el tejido graso para poder disminuir la glucosa en sangre. Cuando se presenta la resistencia a la insulina, el páncreas se adapta e incrementa la insulina. Esto lo hace para que pueda bajar los niveles de glucosa en sangre. Entonces el páncreas empieza a trabajar más para poder hacer esta compensación para que el organismo pueda actuar de manera correcta. El principal transportador de glucosa es el GLUT1 y el GLUT3 son los principales transportadores de glucosa en el estado basal, en las células neuronales, en el tejido adiposo y muscular. El GLUT2 se encuentra en los riñones, en las células hepáticas y pancreáticas. Y está el GLUT4, que es el principalmente transportador de glucosa en los tejidos sensibles a la insulina, pues como el músculo y los adipocitos, que es el que es activado cuando se realiza actividad física. Hablamos de la obesidad se define como el aumento de la grasa corporal o de tejido adiposo. Esto se debe al desequilibrio que hay entre el consumo de alimentos y el gasto energético que requiere la persona. Las personas obesas requieren un mayor consumo de carbohidratos debido a que éstas aumentan su masa magra, entonces requieren mayor energía para poder suplir su tasa basal, pero este mayor consumo de carbohidratos se convierten en ácidos grasos libres, los cuales circulan por el plasma sanguíneo. Estos, en forma de kilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad, llegan a los adipocitos. Se acumulan en los adipocitos como una fuente de energía, pero con el tiempo estos adipocitos se van llenando. Cuando llegan a su límite, estos se empiezan a duplicar gracias a los preadipocitos. Entonces empiezan a generar más adipocitos y estos siguen acumulando y así pasa sucesivamente. Lo que esto genera es una mayor cantidad de adipocitos y una hiperplasia a nivel del tejido graso. Esto me va a generar dos alteraciones principalmente. La primera alteración es la alteración del receptor beta-3 adrenérgico, el cual regula la lipólisis de la grasa visceral. Y en la leptina es una hormona que me regula el apetito. Entonces, esta va a aumentar su concentración, pero no se va a captar de la misma forma. Es decir, hay una resistencia a la leptina, lo cual me va a llevar a un mayor consumo de alimentos, ya que la persona no siente la saciedad cuando consume este alimento. En la prescripción del ejercicio se va a trabajar como modo ejercicios de Tabata y ejercicios de MOM, que son ejercicios de CrossFit,
que son realizar la mayor cantidad de repeticiones en un minuto. Eso se va a realizar por medio de un circuito. Se va a trabajar el método interválico extensivo, se va a trabajar una intensidad de 60-70%. Eso trabaja en las zonas de entrenamiento de la pérdida de peso, pero para se debe modificar teniendo en cuenta que en la diabetes se debe trabajar intensidades bajas de un 50% y pues se debe ir progresando hasta llegar al 70%. La duración es de 5 minutos por serie, la frecuencia es de 3 veces por semana, el volumen es de 10 series, la densidad es de 2 minutos por serie y la progresión entonces depende de la fase de adaptación que tenga el usuario. La actividad física y la diabetes mellitus tipo 2, entonces se puede trabajar aeróbico, fuerza y resistencia con una RM de 50-80 y se puede trabajar flexibilidad. Las intensidades deben ser de bajo a moderadas progresivamente. Esto induce la absorción de glucosa por medio de la contracción muscular, en donde actúa el GLUT4, porque la contracción muscular es el responsable también de la captación de glucosa en el músculo, no solamente la insulina. Entonces es más o menos el responsable hasta un 80%. Entonces lo que hace es que hay un incremento en la expresión proteica del GLUT4 y es así como da una respuesta adaptativa de las enzimas involucradas en lo que es la oxidación y la fosforilación de la glucosa. Bueno, entonces la insulina aumenta el transporte de glucosa a través de un mecanismo de señalización por transducción de señales a través de un receptor de insulina. Y la contracción muscular entonces aumenta directamente el transporte de glucosa y su metabolismo por un mecanismo insulino dependiente, incrementando la utilización de glucosa en la célula muscular. Este GLUT4 se encuentra en las vesículas en el interior de la célula y estas vesículas son sensibles a la insulina y también pues al ejercicio físico. Las vesículas entonces son traslocadas desde la membrana plasmática hasta al citoplasma y bueno, viceversa, mediante procesos de lo que son endocitosis y exocitosis. Esto me permite regular el número de transportadores que están presentes en la membrana para poder captar la glucosa de manera correcta. Tanto en la contracción muscular entonces como en la insulina aumentan el número de transportadores en la membrana y reducen el número presente en el citoplasma, en el modo que aumenta la captación de glucosa y se presenta un equilibrio homeostático. Durante la actividad física, el flujo sanguíneo entonces puede llegar a aumentar hasta 20 veces y esto me favorece la disponibilidad de la glucosa y la captación pues por parte de la célula. Durante esto, entonces la permeabilidad y el transporte de la glucosa al interior de la sarcómera se incrementa según la intensidad o la potencia de la contracción muscular. Entonces, una vez se encuentra la glucosa dentro de la célula muscular, y pues después de ser fosforilada se utiliza en el músculo como sustrato energético y pues que me incrementa también cuando se realiza la actividad física. Para manejar los interválicos extensivos, nosotros nos basamos en modelos a seguir como lo son el CrossFit en sus modalidades de Tabata y EMON. Estas modalidades permiten un aumento de los picos metabólicos y cardiovasculares en poco tiempo. Durante el ejercicio vemos que la persona que presenta obesidad tiene consecuencias metabólicas, como lo es el descenso de la tasa metabólica basal, que si recordamos está aumentada en las personas obesas. Esto me dice que van a disminuir su gasto energético diario, es decir, van a evitar el consumo de carbohidratos a un exceso. Cuando la persona obesa realiza el ejercicio, también encontramos dos cambios importantes. El primer cambio se da en que se genera la activación del receptor beta 3 adrenérgico, que si recordamos este se encuentra alterado. Durante el ejercicio este receptor se activa y hace que se active la beta oxidación y genere la disminución a nivel de la grasa visceral, ya que durante el ejercicio la persona requiere suplir su gasto energético.
Entonces va a utilizar las reservas que contienen los adipocitos y en los preadipocitos, las cuales se van a encontrar acumulados en la masa magra. El segundo cambio que vamos a encontrar es que se empieza a generar la recaptación de la leptina. La leptina va a generar esa sensación de saciedad durante las 72 horas después de realizar el ejercicio, lo que me va a generar la disminución de la ingesta del consumo de alimentos, mejorando así que la persona obesa no consuma tanto alimento y su ingesta de alimentos sea la adecuada. Hay que tener en cuenta que si queremos ver cambios de la persona durante la realización del ejercicio en determinadas semanas, esta debe tener una dieta adecuada, ya que el ejercicio puede generar que los adipocitos y los preadipocitos disminuyan, pero estos nunca van a desaparecer. Por eso ocurre el efecto rebote. Si la persona hace el ejercicio pero no cuida su alimentación, esta va a recuperar el peso de igual manera o puede presentar mayores índices de obesidad. Que la persona posee diabetes mellitus y obesidad, entonces se maneja una frecuencia de 3 veces por semana, ya que vamos de forma progresiva. Entonces esta sería la primera fase, que es la fase de adaptación, para que la persona lleve una progresión adecuada.